Y vamos con el tercer tema del día. Mira, se le conoce como dieta emocional al entendimiento de los alimentos que se ingieren y su efecto directo en las emociones. Se establece la sensación de saciedad, se encuentra solo hasta que las emociones y la comida están equilibradas, por lo que se recomienda comer de forma consciente, despacio, sentados, con tiempo y sobre todo disfrutando el sabor. Vamos a regresar después de la pausa. El siguiente tema es la comida y las emociones. Ya estamos de regreso en Código Salud. Recuerda que estamos platicando y estamos completamente en vivo transmitiendo a través de dos señales, 151 de Easy, 161 de Sky, y estamos en todas las plataformas digitales del Heraldo de México, garantía informativa. Vamos a platicar del siguiente tema, la comida y las emociones. O sea, pensarás que a lo mejor no pasa nada con irte a cenar unos ricos tacos con tus cuates en la noche del viernes, pues resulta que hay un liga emocional en lo que estás comiendo, con lo que estás pensando y estás sintiendo. Y de eso vamos a platicar precisamente con el especialista que ya se encuentra aquí con nosotros en Código Salud. Y agradezco a Enrique Prieto Arroyo, él es nutriólogo, su presencia en el programa. Enrique, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Al contrario, Enrique, ¿dónde hay esa relación, esa conexión entre la comida y las emociones? Bueno, hay una frase que dice: somos lo que comemos. Los alimentos dan insumos para generar cada una de las moléculas que están en nuestro cuerpo, incluyendo los neurotransmisores, que son los químicos con los que nuestro cerebro se comunica. También algunas sustancias que ayudan a bajar la cantidad de sustancias tóxicas y sustancias inflamatorias, que son los desechos que generan las células de defensa en nuestro cuerpo. Inclusive, la microbiota, que son bacterias que viven en nuestro intestino, pueden llegar a alterar las emociones y el estado de ánimo. A ver, dime una cosa, hablaste de neurotransmisores, estamos hablando de químicos que envía a nuestro cerebro la felicidad, el gozo, hasta los puntos negativos, el estrés y otros, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nos alimentamos y disfrutamos de comer, se están acelerando esos neurotransmisores para generarnos esta sensación agradable, emotiva, de saciedad incluso. Todo esto funciona así. Claro, y hay ciertos alimentos que tienen un efecto altamente adictivo también. Por ejemplo, el chocolate. El chocolate, las mezclas de grasas y harinas estimulan la corteza del placer en nuestro cerebro con dopamina, que es el neurotransmisor de recompensa. Y esa corteza está conectada con el centro de aprendizaje y planeación a largo plazo. Entonces es muy fácil querer repetir esas sensaciones. Por eso nos hacemos adictivos a determinados alimentos. Sí, también hay otros mecanismos. Por ejemplo, si tú comes muchos azúcares en una comida, esos azúcares pueden generar un pico de insulina. Al principio, la insulina hace que el músculo aumente la captación de ciertos aminoácidos que son como piezas de un rompecabezas que ayudan a formar diferentes hormonas, neurotransmisores, etc. Y eso aumenta la cantidad de serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad en el cerebro. Pero después a veces baja un poquito más el azúcar de lo que queremos. Pues bueno, se hace un pico de insulina y baja un poquitín más la glucosa, y eso hace que liberemos algunas hormonas que nos hacen sentir intranquilos y mal. Entonces, pero esto es, por ejemplo, con los picos de insulina, es decir, glucosa. Pero cuando estamos generando serotonina, que es la hormona de la felicidad, pues generalmente así ocurre cuando comemos, ¿no? Por eso se vuelve un momento como muy agradable. Sí, claro, estimulamos el placer en los alimentos, y esto viene desde hace muchísimos años. Los cavernícolas tenían que tener suficientes incentivos para buscar alimentos que tenían mucha energía, cazar, mojarse, ser golpeados, etc. Entonces no iban a descuidar una lechuga, un mamut por comerse una lechuga, por ejemplo, después de haberlo perseguido todo mayor sensación y confianza cazar un animal, una carne, que una verdura, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Es decir, cualquier tipo o en cualquier momento que yo me siento a disfrutar de una comida en familia, con los amigos, con la pareja o solo, ¿voy a experimentar estas emociones? Bueno, esto es un todo. Siempre cuando comemos experimentamos ciertas emociones. Disminuye el apetito, experimentamos un poco de placer, una sensación de bienestar con ciertos alimentos. También podemos tener esos picos de glucosa y podemos sentirnos cansados después de las comidas si comemos muchas grasas mezcladas con harinas, por ejemplo, o comemos en exceso. Y también a largo plazo repercute. La suma de todos nuestros alimentos generan cierto equilibrio en los nutrimentos que puede ayudarnos a tener un buen estado de ánimo
buenas emociones o contribuir a enfermarnos de ciertos trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión. Exactamente, porque así como hay buenos puntos, hay puntos positivos en las emociones, hay puntos negativos. Y precisamente, Enrique, tenemos nuestro equipo de producción preparado una serie de gráficos que comparten precisamente esta información. Lo vemos, los escuchamos y regresamos a platicar contigo. Muchas gracias. Factores emocionales que afectan a la salud: estrés, ansiedad, culpa, frustración y sensación de vacío. ¿Sensación de vacío es posible? Sensación de vacío. Bueno, hay un vacío emocional que se puede experimentar, sobre todo cuando las personas viven con ansiedad o depresión, o tienden a la ansiedad o la depresión. La ansiedad normalmente es una sensación difusa, donde no sabemos qué nos está pasando, pero es algo incómodo. Y si escalamos un poquito más y dejamos que esos problemas se sigan acumulando, junto con cierta genética que nos predispone a tener un trastorno de ansiedad, podemos llegar a un punto en donde la ansiedad no nos deje hacer las actividades de día a día, genere mucho cansancio, preocupación extrema, miedo a ciertas situaciones que no deberíamos. Oye, Enrique, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se experimenta ansiedad, depresión, tensión? Hay quien lo canaliza de dos maneras: o come mucho o deja de comer. ¿Qué influye para que ocurra una y otra? Bien, por un lado, el aprendizaje. De chiquitos muchas veces nos dicen: oye, tranquilo, no pasa nada, ten, aquí está un dulce. O dale un pastel al niño para que se calle, por ejemplo. Entonces eso genera aprendizaje para compensar las emociones con alimentos. También nuestra genética. Hay ciertos receptores que generan placer y bienestar, que solo ciertas personas tienen en mayor cantidad por genética, que nos hace experimentar mayor confort después de comer ciertos alimentos. Y también, o sea, el otro extremo, dejamos de comer o dejan de comer muchas personas cuando se sienten ansiosas. Y ambos problemas generan déficits nutricionales. Cuando alguien come por ansiedad, empiezan a comer mucho más calorías vacías. Exacto. Azúcares, harinas refinadas. Exactamente. Cosas que engordan, que al final de cuentas van a hacer a mediano o largo plazo daño al organismo. Y que no vienen acompañados de herramientas, de vitaminas y minerales que ayudan a nutrir a nuestro cerebro. O sea, quizá al principio, estarás de acuerdo conmigo, Enrique, al principio, después de una emoción fuerte o negativa, a lo mejor nos funciona. Un clásico rompimiento, lo vemos mucho en las películas, una pareja rompe y lo primero que hace una de ellas es irse a comer un litro de helado. Porque a lo mejor se siente bien, pero lo que está ingresando en ese momento al organismo es una cantidad impresionante de calorías. Exactamente, muchísimas calorías y calorías vacías. Exactamente, cosas que le van a hacer engordar, por ejemplo. Y que no ayudan con el estado emocional. Está demostrado que alguien que come más de 200 gramos de hidratos de carbono refinados, o sea, azúcares, harinas, etcétera, puede experimentar hasta 4 veces más crisis de ansiedad comparado con una persona que no tiene una bronca, esa respuesta, efectivamente. Y tenemos otro dato, otro gráfico que te voy a presentar sobre los efectos que tienen los alimentos en las emociones. Los alimentos y sus efectos en las emociones. El omega 3 disminuye la ansiedad y los síntomas de depresión. Los vegetales y lácteos fermentados regulan el estado de ánimo y el apetito. Los frutos secos ayudan a la relajación y a tener un buen sueño. Los frutos rojos favorecen a un estado de ánimo alegre por la dopamina, mientras que el chocolate, el té y el café reducen el estrés y mejoran el estado de ánimo. ¿Qué te parece, Enrique, si vamos desglosando cada uno de estos gráficos, estos datos que se me hacen muy interesantes para que uno los conozca y tenga más a detalle por qué ingerirnos, en qué momento consumirlos? El primero de ellos, el omega 3, que lo encontramos, por ejemplo, en diferentes tipos de pescados, ¿no? El salmón, el atún. El omega 3 disminuye ansiedad y síntomas de depresión. ¿Por qué logra hacer esto? Bien, el omega 3 es un componente importantísimo en los neurotransmisores. La dopamina, la serotonina, también nos ayuda a que las membranas de las células tengan mayor fluidez y eso mejora su actividad. Al mismo tiempo, reduce los factores inflamatorios que generan nuestras células de defensa. Nuestro sistema inmunológico también puede aumentar la ansiedad, todo nuestro cuerpo está conectado.
Entonces, el aumentar la ingesta de omega 3 ayuda a equilibrar los neurotransmisores, también ayuda a reducir esos químicos que genera el sistema inmunológico que pueden aumentar un poquitín la ansiedad y mejora la irrigación y la fluidez de las membranas en las células de ciertas áreas. ¿Cuántas veces tenemos que consumir omega 3 a la semana? ¿Cuál sería tu recomendación? Bien, depende de la persona. Lo ideal es que por lo menos comemos 2 veces a la semana pescados que vienen del norte, como el salmón, el atún, las sardinas. Si una persona ya está deprimida, es bueno que aumente el consumo. A veces los suplementos son importantes en esos casos. Entonces, por lo menos 2 veces a la semana que consumamos este tipo de productos. Los Exacto. pescados que vienen del norte, que son ricos en omega 3, porque finalmente nuestro organismo no lo produce. ¿Qué hay de los vegetales y los lácteos, que son regulan el estado de ánimo y el apetito al mismo tiempo? Bien, los vegetales tienen fibra. La fibra ayuda a distender un poco el estómago y eso reduce una de las sustancias que se generan que hace que tengamos un poquitín de hambre. También cuando esa fibra se mezcla con grasas y pasa al intestino, el intestino tiene una respuesta a esa mezcla de grasas y fibra que se llama freno ileal, que genera un poquitín de saciedad. Todas las verduras tienen vitaminas y minerales, por ejemplo, la vitamina C, que es importantísima, el zinc, el selenio, y esto nos puede ayudar a generar neurotransmisores también. Entonces es muy importante comer una dieta muy alta en frutas y verduras. Y algunas frutas, como el plátano, tienen también triptófano. Triptófano, potasio. El triptófano es precursor de este neurotransmisor de la felicidad, que es la serotonina. Entonces nos ayuda bastante. También algunas semillas, por ejemplo, la chía, las nueces, tienen un precursor de los ácidos grasos omega 3, del DHA y del EPA. Y esto ayuda también a equilibrar nuestros neurotransmisores. Y la leche que mencionabas, cuando estamos tristes, sobre todo los adultos mayores, muchas veces hay deficiencia de vitamina D. Las leches están fortificadas con vitamina D y también, igual que las carnes, el pescado, el huevo, tienen complejo B. Y el complejo B es parte de nuestros neurotransmisores. La vitamina D también ayuda a equilibrar estos químicos con los que nuestro cerebro se comunica. ¿Qué de maravilloso tienen las frutas rojas que favorecen el estado de ánimo y alegre por la dopamina? Bien, las frutas rojas tienen bastantes antioxidantes, también tienen beta-caroteno. Entonces, dan herramientas como la vitamina C, por ejemplo, a nuestras neuronas para fabricar esos neurotransmisores. Y también tienen insumos para que mejoremos el sistema inmunológico. Eso es bien importante. Y ya por último, que estábamos viendo en el gráfico, chocolate, té y café reduce el estrés, mejora el estado de ánimo. Sí, pero ¿hasta qué momento no me puedo pasar de su consumo, por ejemplo? Bien, hay que tener mucho cuidado en ese punto. Hay personas que viven con ansiedad y los ansiolíticos, o sea, alimentos que aumentan el estrés, por ejemplo, el café, no les conviene. Pueden aumentar las crisis. Es mejor en ese caso tomar té, el té verde. Tiene una sustancia que relaja al mismo tiempo de la cafeína, que es un estimulante, y equilibra un poquito. El chocolate, o sea, tiene una sustancia que nos activa, que ayuda, y también tiene herramientas que ayudan a generar neurotransmisores. Tiene triptófano, por ejemplo. Ahora, ¿cómo está ligado todo esto, sabiendo cuáles son los efectos poderosos para, digamos, regular nuestras emociones, la comida? Saber en qué momento no pasarnos de las dosis, no pasarnos de las mediciones exactas de comida, sobre todo, por ejemplo, en un país como el nuestro, donde hay altos niveles y tasas de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y demás. Aquí, ¿cómo nos recomiendas? ¿Cómo podemos equilibrar esta parte precisamente para que una cosa que nos puede generar felicidad no nos lleve a padecer una enfermedad crónica? Bien, pues primero, no hacer caso a lo que nuestro cuerpo marca cuando estamos deprimidos o ansiosos. O sea, En especial esta parte, ¿no? Exacto. En ansiedad y depresión no hay que hacerle completamente caso al cuerpo. Exactamente, y también en algunos trastornos, por ejemplo, el trastorno bipolar, que a veces se come muchísimo. Entonces, normalmente, o sea, la mayoría de la población, se hizo un estudio en el 2013 en donde se vio que el 25% de la población en México tiende a tener algunos síntomas que van hacia la ansiedad. No hay que dejarnos llevar por esa sensación de hambre, vacío, angustia,
nos lleva a comer Ujú. alimentos que nos hacen sentir tranquilos y encontramos comodidad dentro del disconfort. Porque los alimentos casi siempre tienen pocas vitaminas, pocos minerales, generan un pico de azúcar e insulina, que es la hormona que ayuda a que entre el azúcar o la glucosa a las células y se nutran. Entonces empezamos a tener cascadas emocionales como respuesta a estar ingiriendo esa cantidad alta de hidratos de carbono. Igual en la depresión, o sea, puede aumentar, puede disminuir el peso, pero lo ideal es que hagamos conciencia de que es una situación anormal y que el estado de ánimo nos está pidiendo ciertos alimentos o nos está haciendo que dejemos de comer y no tengamos suficientes sustratos para generar neurotransmisores. Entonces hay que comer de forma balanceada y la mejor forma es ir a las guías alimentarias. En México, por ejemplo, tenemos el plato del buen comer. En el mundo ya se generó la Eat Lancet. La Eat Lancet es para mí una de las mejores guías alimentarias porque marca una dieta saludable que nos va a aportar todo lo que necesitamos y al mismo tiempo es amigable con el Pero medio la podemos ambiente. adaptar al consumo mexicano, es decir, como somos una etnia completamente diferente a la europea, por ejemplo, nosotros tenemos características genéticas y físicas diferentes. Entonces, Claro. ¿la podemos adaptar al consumo nacional? Por supuesto, de hecho es una guía estudiada para todo el mundo. Para todo el Se mundo. reunieron 36 científicos de diferentes países y desarrollaron una estrategia para que la alimentación fuera sustentable y al mismo tiempo nos diera suficientes vitaminas y minerales. Ahora, hay ciertos alimentos, como lo vimos en las gráficas, que nos ayudan a dar insumos específicos Ok. para los neurotransmisores. Por ejemplo, los frutos secos, que hay que tener cuidado. Si alguna persona tiene fibrosis quística, Por lo que te decía, de la plática anterior, por eso no hay que consumir cualquier No hay que cosa si no inventar. sabemos si nos va a ser positivo o un efecto negativo. Enrique, pues yo te agradezco mucho este tiempo. Desgraciadamente tenemos que pasar al siguiente tema, que va a ir muy Muy bien. ligado, va muy ligado. Vamos a platicar de la vitamina B12, pero te agradezco mucho el que nos hagas entender que sí hay una relación importante y directa entre la comida, entre lo que comemos y las emociones que tenemos y que sentimos. Te agradezco, Enrique, la presencia. ¿Tienes redes sociales por si quedó alguna duda y la gente pueda contactarte? ¿Cuáles Sí, son? Claro, mi Facebook es @nutrición y tu bienestar. Instagram es el mismo. Y me pueden buscar en internet como nutriólogo Enrique Prieto Arroyo y seguro ahí aparece. Ahí aparecen todos los datos para que la gente pueda hacer contacto directamente contigo. Enrique, bienvenido a Código Salud, es tu casa y gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Gracias, que Mariano. tengas un excelente arranque de Igual, que semana. pases un-